Un marqués para una solterona. Saga Solteronas 1 por Olympia Russell. Capítulo 5. Cuando ya lo había olvidado, aparecía de nuevo. Y no solo eso, sino que la perturbaba intensamente con aquella mirada fija y aquella sonrisa petulante. Kira no sabía qué hacer. Estaba sentada sin posibilidad de moverse, ya que se suponía que ese debía ser su lugar, a no ser que alguien la sacara a bailar, cosa que no iba a ocurrir. Podía mantener la mirada baja para evitar ver cómo él la miraba, pero algo dentro de ella se resistía a hacerlo. Era como claudicar o caer vencida en una especie de duelo que él mantenía con ella. No quería bajar la mirada. Quería que la bajara él, que la dejara en paz. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Qué quería? ¿Molestarla por lo que había ocurrido, quizá? Pero, ¡qué tontería! Habían pasado semanas desde el incidente, y era verdad que ella había sido brusca con él, pero él no lo había sido menos con ella. No, aquello que estaba ocurriendo no tenía ningún sentido, y ella estaba aguantando la mirada de él por puro orgullo, pero cada vez se estaba poniendo más nerviosa y sintiéndose más incómoda. De repente, se le ocurrió una escapatoria. No tenía ni una necesidad, pero eso no lo sabía nadie, así que podía ausentarse con la excusa de ir a la sala de señoras. Nada más verlo, claro, se lo dijo a las dos mujeres que estaban a su lado, ambas viudas de más de 40 años, y se levantó como empujada por un resorte. Durante toda la maniobra había dejado de mirar al caballero negro, así que cuando estuvo de pie, la sorpresa fue de órdago, porque lo tenía a menos de 10 centímetros de ella, parado, mirándola con la misma intensidad de un momento atrás, pero con la sonrisa más amplia, y también su mano extendida hacia ella. Estaba claro que le estaba pidiendo bailar, aunque aún no había abierto la boca. No había otra manera de explicar su acercamiento y su gesto. El caso es que Kira quedó paralizada, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Su mente lo tenía muy claro, pero aún así era todo tan sorprendente que se negaba a aceptarlo. Otro tanto les ocurría a las dos señoras que habían estado sentadas a su lado. Aunque no las miró, casi podía notar cómo habían parado su respiración y mantenían la mirada fija en ella y en el caballero negro de manera alternativa. Seguramente pasaron así tan solo unos pocos segundos, pero a Kira se le hicieron eternos. Nunca, en toda su vida, se había enfrentado a una situación igual, no solo por lo que estaba ocurriendo, sino por su respuesta, es decir, su falta de ella. Hasta entonces, por muy difíciles y extrañas que hubieran sido las circunstancias exteriores, ella siempre había sabido cómo actuar. En cualquier caso, la situación se resolvió sin que ella tuviera que decir nada. Lo hizo el caballero negro, que tomó su ausencia de respuesta como un sí, y decidido, pasó su brazo alrededor de su cintura y la arrastró hacia la pista de baile con suavidad, pero también con determinación. Aunque Kira apenas había tenido ocasiones en su vida para practicar el baile, como hija de un varón, había recibido las suficientes clases como para saber distinguir el tipo de pieza que se estaba tocando y cómo bailarla. Así que, a pesar de que seguía sumida en un estado de estupor creciente, sus pies y su cuerpo se adaptaron inmediatamente a la pieza de música que estaba sonando en ese momento, un vals muy dulce, y se dejó llevar por ella, ejecutando a la perfección el baile. El caballero negro sabía bailar perfectamente también, como no podía ser menos en un noble, así que ambos se sumaron a la corriente de bailarines que ya estaban en la pista sin llamar la atención. Durante los primeros minutos, Kira continuó sin poder ordenar sus pensamientos, pero poco a poco, ayudada por la sensación relajante y agradable que le producía la música y el dejarse llevar por ella, consiguió volver a tomar posesión de su mente y de su ánimo, y empezó a evaluar la situación de otra manera. Estaba claro que aquel hombre traía un misterio y que éste estaba relacionado con ella. Ya eran demasiadas casualidades.
el hecho de que apareciera en sus tierras, que la tratara bruscamente y cambiara ese trato. También bruscamente cuando ella le había dicho quién era, la referencia velada a su padre y la actitud extraña de este último, y, finalmente, lo que estaba ocurriendo en el club, su mirada fija y burlona y aquella petición de baile extraña. Extraña, pero maravillosa, se dijo Kira a sí misma cuando los pensamientos la llevaron a ese punto, porque lo cierto era que, una vez pasado el estupor inicial, a pesar de la intriga, que era grande, su cuerpo empezó a enviarle también otro tipo de señales, todas muy agradables. Kira había notado desde el primer momento que el caballero negro era muy buen bailarín, pero lo que empezó a notar pasados unos minutos fue que, junto a él, su forma de bailar cambiaba. Ella sabía que bailaba correctamente, pero como no había practicado mucho, distaba mucho de ser una bailarina excelente. Sin embargo, entre los brazos de aquel hombre se sentía como la mejor bailarina del mundo. La sensación era muy extraña. Era como si la música y ellos dos fueran una misma cosa, como si todo encajara como un rompecabezas. Ella en él en ella, y ambos con las notas musicales. Se sentía flotar mientras daba vueltas alrededor de la pista, pero en un estado de placidez y de felicidad intensas. Además, notar el cuerpo del caballero tan cerca de ella no hacía más que incrementar esas sensaciones. Volvió a notar el aroma varonil que emanaba de su cuerpo perfecto, un aroma que ya la había afectado muchísimo cuando lo había tenido sobre ella tras la caída en el páramo. Ahora que estaba pasando más tiempo entre sus brazos, le dio tiempo a intentar distinguir todas sus notas. Había una primera impresión fuerte, una mezcla del aroma de los bosques y los océanos, una mezcla que la hacía marearse, pero de una forma terriblemente agradable, como cuando alguna vez había bebido un poco más de ponche de lo adecuado y se había sentido flotar de felicidad. Y luego la impresión se había suavizado hasta dejar un rastro de tibieza y de aroma a limpio. Y luego estaba su cuerpo, un cuerpo grande y poderoso. Era mucho más alto que ella, y aunque no era especialmente corpulento, ya que se podía decir que era delgado, sí tenía unos hombros muy anchos. Ella, que era pequeña, sentía su presencia casi envolviéndola, pero a pesar de aquello y de lo extraño que era él y todo lo que lo rodeaba, la sensación no era amenazante. Al contrario, curiosamente, ahí, entre sus brazos, se sentía más protegida de lo que se había sentido nunca. Pero claro, todo aquello eran sensaciones incontrolables, pero una vez dueña de sus pensamientos, la lógica y el sentido común tomaron el mando y empezó a poner en cuestión lo que estaba sintiendo. Y volvió a hacerse las mismas preguntas que 2 meses atrás, cuando lo había tenido sobre su cuerpo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería de ella? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué sabía su padre de todo aquello? Seguramente, por esa deriva de sus pensamientos, sus pasos empezaron a ser menos gráciles y le pareció que la magia de ellos dos bailando se estaba diluyendo. Pero no hubo tiempo de controlarlo, porque justo cuando lo pensó, la música se detuvo. La pieza se había terminado y los músicos pidieron 5 minutos de descanso antes de empezar con la segunda parte del baile. Y él y ella se quedaron, agarrados aún, en un lateral de la pista, a escasos centímetros uno del otro, y ella tuvo que mirarlo de frente de nuevo. Durante toda la pieza de baile, Kira había evitado mirar a los ojos al caballero. No se sentía con fuerzas para aguantar su mirada fija y penetrante, y bastante tenía con gestionar el resto de sus emociones, pero ahora tenía que hacerlo, aunque fuera para despedirse. Al levantar la mirada, su corazón volvió a ponerse a palpitar con rapidez. El caballero negro mantenía la intensidad de la mirada, pero ahora había en ella un punto de interés mezclado de diversión. La sonrisa, que seguía siendo ladeada, pero más amplia, corroboraba que, al parecer,
se estaba divirtiendo, aunque con cautela. Kira sintió sus piernas flojear un poco. Lo cierto es que era tan atractivo y se sentía tan bien a su lado que nada de lo que estaba haciendo, todo tan fuera de lugar y tan poco convencional, estaba impidiendo que ella se sintiera atraída hacia él. Pero, de repente, él habló. Volvió a utilizar su voz grave y varonil y volvió a mostrarse como lo que era, un hombre brusco y misterioso. No ha estado mal, dijo en primer lugar, mirándola de arriba abajo como había hecho en el páramo y haciéndola sentirse de nuevo como si fuera ganado examinado por un tratante. Y cuando Kira cogió fuerza para separarse de la influencia poderosa que ejercía sobre ella y contestarle en la misma medida maleducada que había hablado él, el caballero se adelantó y completó su frase con otra igual de desagradable, pero más desconcertante aún. No ha sido un trato tan malo. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta de entrada del salón para no volver, dejando a Kira plantada ahí.